Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Señor porque Él es bueno, queridos hermanos, y para siempre su bendita y preciosa misericordia. Damos gracias porque nuestro Dios cada día interviene en nuestra vida, queridos hermanos, buscando ayudarnos, buscando siempre que nuestra vida siempre dependa de Él, que nuestra vida siempre esté sumergida siempre, queridos hermanos, en los propósitos divinos. Por eso darle gracias siempre a nuestro Dios, que entre los planes de Él estás tú. Que Dios te tiene siempre en cuenta en tu vida, que Dios siempre piensa en ti, que Dios siempre, queridos hermanos, tiene puestos los ojos en tu vida. Por eso es una gran bendición saber y entender que entre los planes de Dios siempre te incluye a ti todos los días. Siempre, queridos hermanos, está la voluntad de Dios sobre todo ser humano. De tal manera, hermano, que nuestro Padre Celestial busca que el hombre realmente reciba de parte de Él una bendición cada mañana. Por eso es importante, queridos hermanos, entender que en los propósitos de Dios siempre está el que nosotros, hermano, alcancemos sus promesas, alcancemos, queridos hermanos, siempre recibir de parte de nuestro Señor una ayuda de parte de Él. Por eso es importante saber que, hermano, nuestra vida en el Señor siempre sea de un mutuo agradecimiento a Él. Dale gracias a Dios en esta mañana. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios porque te da la oportunidad o nos da la oportunidad de tener la vida. Nos da la oportunidad, queridos hermanos, de volvernos a Él. Nos da la oportunidad, queridos hermanos, de acercarnos cada día más a Él. Eso es una gran bendición. Tener esa oportunidad que Dios nos da todos los días. Por eso siempre clama su misericordia, siempre clama su bondad, siempre clama su fidelidad. En esta mañana quiero hablarles de algo que el Señor me levanté con un canto que Dios entre el sueño escuché, un canto que nosotros Dios nos ha dado, hermano, que es una canción del Todopoderoso. Escuché al Espíritu cantar, decir: y Él es el Todopoderoso, al enemigo aplastará, con su poder lo vencerá. Y Él es Jehová, Él es el Todopoderoso, nuestro Cristo reinará por toda la eternidad. Un cántico que Dios nos dio hace mucho tiempo, muchos años, sobre quién es el Todopoderoso. Escuchaba al Espíritu cantar esa canción del Todopoderoso. Me despertó con la palabra el Todopoderoso. Mira, hermano, nuestro Dios es tan grande, tan poderoso en la vida de nosotros, que el hombre no es incapaz de entender la grandeza de nuestro Dios. Han malentendido el Evangelio, gente que no entiende el mensaje del Señor cada día. Por eso los hijos de fe, los hijos de Abraham, aquel que dice que tiene fe en el Señor, aquel que dice que cree en Dios, debe de entender una cosa, hermano, que el tener al único Dios verdadero, al único real, Dios real, hermano, el que no es un cuento, el que no es producto de la imaginación, el que no es producto de una fantasía, el que no se le puede relacionar, el que no se le puede comparar con ningún Dios, porque eso lo pone a él celoso.
no tiene semejanza de ningún ídolo, no tiene semejanza María, no tiene semejanza al Santo Cristo de las ampollas, no tiene semejanza al Cristo negro, no tiene semejanza a ello. No tiene semejanza, queridos hermanos, a ningún santo, ni a nadie tiene semejanza. Aun cuando la misma Escritura dice que nos hizo imagen y semejanza, no es igual a nosotros, no es tan literal como es. Pues la misma Escritura nos dice en los evangelios que a Él nadie le ha conocido jamás. Nadie ha visto su rostro. Por eso creo yo que dos cosas hay de premios para aquellos que realmente se preocupen y anhelen el deseo de conocerle. Dos cosas no se conocen aquí en la tierra, ni en las Escrituras está marcada, como literales, como siendo así. Figura sus nombres, hermano, una de ellas es su nombre real, y realmente su segundo, la segunda recompensa es conocerlo a Él. Son dos cosas que no están escritas. Describen su nombre no siendo su nombre. Describen su imagen no siendo su imagen. Porque nadie ha conocido su nombre real, ni tampoco su rostro real. Pero tienen recompensa a aquellos que se anhelen deseo conocerle y hasta algún día delante de Él conocerlo. Pero estamos viviendo tiempos completamente distorsionados para mucha gente. Viviendo tiempos donde los hombres viven pidiendo todos los días para satisfacer sus necesidades. Viven pidiendo sobre todo aquello que los rodea, que no les falte nada. El hombre es feliz si no le falta nada. El hombre no es feliz porque tiene a Dios, que porque tiene a Cristo, porque es salvo. El hombre, hermano, la misma Escritura dice, hermano, que los hombres son felices porque Dios les haga milagro. Porque, hermano, porque no siempre Dios intervenga en su vida. El mismo Señor lo dijo, gozaos en aquel día, alegraos, porque he visto, dice, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían vuestros padres con los profetas. Gozaos, dice, porque vuestro galardón es grande. Gozaos, alégrense, hermano, porque los hombres no han entendido en qué consiste la alegría, el gozo. Alégrense, hermano, porque, hermano, dice que otra de las cosas que el hombre no manifiesta una alegría en su vida, de saber, queridos hermanos, de que depende de Dios. La misma Escritura dice, regocijad, dice, vinieron los discípulos, Lucas 10, versículo 20. He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, porque del cielo y de la tierra, porque escondiste de esas cosas de sabios, de los sabios y entendidos, y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si algo fue oculto, queridos hermanos, en la vida de la humanidad, hermano, aquellos que no se preocupan por buscar realmente al Dios santo, al Dios verdadero, les ocultó la verdadera alegría. Les ocultó realmente el verdadero gozo. Solamente se revela cuando el hombre tiene disponibilidad de agradarle, de buscarle, de cambiar su vida. Entonces dice el Señor, dice que regocijaos. El hombre quiere una sanidad. El hombre quiere un milagro.
El hombre quiere que Dios lo ayude en toda su vida, que no les haga falta nada. El hombre es feliz si no les hace falta nada. Apenas les hace falta, tiene un poquito de escasez, se quedó sin trabajo, o te pasando un problema familiar en el matrimonio, en los hijos, enseguida, pero enseguida, su rostro cambia. Enseguida se pone en tristeza, enseguida llora, enseguida se quiere ir de la iglesia, se quiere abandonar todo. Enseguida su mente empieza a manifestar una negatividad, ni tan siquiera una fuerza de luchar por las cosas, sino que Dios empieza a manifestar cambios contrarios a la voluntad divina. De tal manera, queridos hermanos, que ya quiere alejarse, apartarse. Nos pasa a todos. Entramos en una tristeza, hermano, producida por nosotros mismos. Nuestros pensamientos en vez se nos consumen en algo, en una actitud negativa, y se nos olvida que el Dios verdadero está con nosotros. Por eso dice aquí, hermano, se nos olvida de que somos parte del diseño de Dios. Se nos olvida que somos parte de la voluntad divina. Se nos olvida que estamos en los planes de Dios todos los días. No importa si estás dentro o estás fuera, Dios aún tiene planes para tu vida. Por eso dice, hermano, pero no os regocijéis por las cosas que Dios hace por ti. El hombre no se regocija hoy, no le da gracias a Dios por su salvación. Por eso en esta mañana levanta tu mano y dile: Padre del cielo, gracias por la salvación. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Hoy voy a serte fiel por lo que hiciste por mí. Mira, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, vuelvo a repetirle, añadidura no son bienes, no son riquezas. Añadidura es lo que le falta a tu alma. La palabra bienes y añadidura no son lo mismo. Es lo que os falta, dice. Nos falta algo a nosotros. Por eso esta palabra, hermano, es claramente lo que nos falta. Quiere decir que, hermano, que eso está interesante, hermano, porque dice, vea la escritura, no dice añadidura. No dice añadiduras, hermano. Vean que dice, no dice añadiduras. Mateo 6, versículo 33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Estaba hablando, queridos hermanos, allá. Está hablando de algo que nos falta a nosotros. Aquí dice, Él desecha, queridos hermanos, lo que necesita nuestra vida. Dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe. Es lo que dice. Pero no dicen, buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y lo demás será por añadidura. No dice eso, está mal interpretado, está mal dicho. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que será añadido a nuestra fe? Por eso busca primeramente, ten fe primeramente. Y lo que le haga, el problema, hermano, ¿qué es lo que realmente mueve montañas? ¿La fe hace aparecer dinero? ¿La fe hace, hermano, realmente produce milagros? ¿O la fe, queridos hermanos, hace que Dios nos ayude? Porque mi Señor Jesús, cuando se acercaba a los hombres, les decía, tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado, no dice te ha librado. Te ha sanado. Tu fe te ha ayudado. Tu fe te ha ayudado. Pero no te ha ayudado para hacer milagros. No te ha ayudado para hacer
para darte de comer, no te ha ayudado para vestirte, no te ha ayudado para comprarte zapatos, no te ha ayudado para hacerte rico, te ha ayudado para ser salvo. Te ha ayudado para ser salvo. Tu fe te ayudó para ser salvo. Oh hermano, tu fe te ayudó. Eso es lo que dice mi Señor, hermano. Tu fe te ayuda. Hermano, pero para ser salvo. Y eso es interesante porque, hermano, porque no sé hasta dónde los ayuda. Por eso ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe. Ayuda, dile Señor, mi incredulidad. Porque en veces, hermanos, se nos olvida quién es nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, ayuda mi fe. Dile, Señor, ayuda mi fe. Ayuda mi fe. Es importante pedirle, Señor, ayúdame fe. Pero mi fe, ¿para qué? ¿Para tener cosas? No. La fe no nos ayuda para tener cosas. La fe nos ayuda, hermano, para aumentar la fe. La fe nos ayuda. No ayuda, hermano, para sanar, para alimentos. No ayuda para eso. Por eso el Señor, cuando dice, hermano, Él dice algo, está interesante, porque la Escritura dice algo, hermano, y dile a la montaña, y dile a esta la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es importante entender que la fe mueve montañas. Por eso vean lo que dice, hermano, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Mateo 17, versículo 20. Jesús le dijo, dice, por vuestra poca fe. Vuestra poca fe. Vean que dice algo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se serán añadidas. ¿Añadidas en qué? Añadidas a la fe. Por eso vean lo que dice, hermano. Y les digo por cuanto, dice, mira, hermano, si usted tiene poca fe, a usted le falta añadirle, a usted le falta aumentar. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis esto a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto es interesante, hermano, porque acá dice algo preciosamente interesante. Miren que en veces nuestra poca fe, nuestra incredulidad, nuestra falsa, a veces, hermano, hace que en nuestra vida no sucedan cosas. El hombre de poca fe siempre busca pedir en lo material. Señor, me hace falta esto, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Eso es un hombre de poca fe. Pero digo, Señor, ayúdame, me hace falta fe. Ayuda mi fe, ayuda mi incredulidad. Por eso la fe no ayuda para sanar, la fe no ayuda para alimentos, hermano. La fe ayuda para ser salvos. Usa la fe para ser salvo. ¿Crees en Dios? Usa la fe para ser salvo. Pero Jesús dijo, hermano, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvieras fe como grano de... Si tuvieras fe, no dice, tú tienes fe. No dice, si tú tuvieras fe, dice, si tú tuvieses fe como un grano de mostaza. Quiere decir que no lo tiene. Diréis este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará,
y nada os será posible. Diréis a este monte. ¿Sabe qué? Bendito Dios, qué precioso está esto, hermano. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué está precioso esto que le estoy diciendo. Porque es interesante entender que la palabra monte o la palabra montaña significa el Todopoderoso. Viene de la palabra Shaddai. Todopoderoso viene de la palabra Shaddai, que significa inconquistable. Significa montaña. Significa promesas. Significa prosperar. El portador de las promesas, el portador de la bendición. Viene de esa palabra, dirá la montaña. Esta palabra Shaddai viene del poderoso, inconquistable. Viene de una palabra que significa la montaña. La montaña, el monte. Fíjese qué interesante. Qué interesante. Porque él dice que la palabra esta poderoso. Le dirás a este monte, le dirá a la montaña, pásate por allá. Eso significa, hermano, todopoderoso. Es igual a monte, hermano. Es igual a montaña. Le dirás a la montaña, muévete. Por eso la fe hace que Dios todo se mueva. Se mueva por ti. Se mueva por tu vida. Le dirás al Todopoderoso, muévete a favor mío. Muévete, Señor, por mi alma. Muévete, Señor, por mi salvación. Entonces dice, y nada os hará posible. Le dirás a Dios que se muevan por causa de tu fe. Le dirás a Dios que se mueva a causa de tu fe. La fe hace que Dios se mueva a favor tuyo. Se mueva a favor por la salvación. Es lo que dice aquí. Pero la fe no ayuda para que no te falte alimentos. La fe no ayuda para que no te falte dinero, que no te falte trabajo. La fe ayuda, queridos hermanos, realmente para tu salvación. Porque el problema del hombre, hermano, es que le falta fe. Por eso el Señor decía, tu fe te ha salvado. No dice sanado. La sanación fue producto de entender algo. Que tienes a Dios en tu vida. Por eso estamos viviendo tiempos donde el hombre vive dependiendo de todo aquello que lo rodea. Vive dependiendo, queridos hermanos, de todo más de aquello que lo que necesita. Depende del dinero, depende de las amistades, depende de los familiares, depende de lo que tiene, depende de un negocio, depende de su trabajo, depende, hermano, del dinero, depende de todo. No puede realizar su vida si no siente que no es dependiente, o sea, es dependiente de los demás. No independiente, sino dependiente de los demás. Por eso mucha gente, muchos hombres están perdidos. Mucho pueblo está perdido. No se han dado cuenta que lo único que necesitan en su vida es al Padre, es al Hijo. Para su salvación. No se han dado cuenta. El hombre vive bajo una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una vida que la lleva siempre comparando. Creen que Dios tiene imagen de dinero. Piensan que Dios tiene imagen de un buen trabajo, de una posición, de bienes, de riquezas. Hay gente que piensa, queridos hermanos, que Dios tiene imagen de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles. Hay gente que piensa que tiene Dios imagen de hombre, de aves, de dinero, de cuadrúpedo, de bienes, hermano, y de reptiles, de todo lo que es terrenal. Pero no es así. Por eso dice en Romanos 1 que mucha gente cambiará para este tiempo, cambiará la gloria de Dios, el rostro de Dios, la imagen de Dios, lo cambiará, hermano, para semejanza creerá que Dios está
en el dinero, que Dios está en el hombre, crea que está en lo terrenal, creerá, queridos hermanos, que está en las riquezas, y eso no es así. Porque Dios no se asemeja, Dios se asemeja al alma. Por eso el alma no la conoce nadie, no saben cómo es el alma. El alma tiene semejanza al Padre, tiene semejanza al Hijo, a una vida transformada. Por eso cuando usted ve, sacamos un poquito de qué está compuesto el alma. Y se va a dar cuenta, hermano, que el alma está compuesta, la mano, los brazos, la cabeza, los pies, los riñones, el corazón, el vientre, o sea, todo está relacionado con dimensiones de la palabra. Todo está relacionado, queridos hermanos, con una acción en la palabra, las cosas que marcan la palabra. O sea, ¿cuál es la función de los brazos, de los dedos, de los ojos, de la boca, de los pies, de la cadera, del hombro, del corazón? Todos tienen un propósito en la vida, o sea, está formado de la palabra. Y Dios es la palabra. El alma está formada de la palabra, fue engendrada por la palabra. Y todo en Dios es la palabra, todo tiene forma de palabra. El alma tiene forma de palabra. Pero el hombre, hermano, no ha llegado a entender que fíjese que algo me ha pasado a mí en estos tiempos que he estado predicando. Que me he dado cuenta, hermano, que la gente que más nos insultan, dicen cosas de barbaridades en el internet, son gente que tiene dinero, o gente que tiene una empresa. Nos insultan, nos dicen ratero, nos dicen muchas cosas desagradables. Pero uno entiende de que pues están bajo una influencia. Yo me he dado cuenta, hermano, que en este caminar, que la gente que más groseras son con Dios, con el evangelio de Dios, son la gente que son ricos, o sea, que tienen un negocio, que les va bien económicamente, y son aquellos, queridos hermanos, que en realidad tienen algún grado académico. Tienen un grado académico, tienen cierta preparación. Este tipo de gente, hermanos, son muy déspotas, muy groseras, son muy irreverentes. Pero porque ellos llegaron a comparar que piensan que Dios es riquezas, piensan que Dios es sabiduría. Pero en realidad, hermano, como el Señor le dijo, imagen de que tiene la moneda, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero han entrado en una metáfora, hermano, comparando que todo lo que tienen. Ahora resulta, hermano, que el Dios falso es el Dios que nosotros tenemos, al Dios de la bendita palabra. Para ellos el verdadero Dios es el Dios dinero. Para ellos el verdadero Dios es el Dios comer y beber, el Dios del vientre y el Dios de las riquezas. Por eso Filipenses 3 versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, mirar a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije, y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vean esto, solo piensan en lo terrenal, solo piensan en el dinero. Tenga mucho cuidado, hermano, con quién se junta. No vaya a pensar, hermano, que aquel que anda derrochando dinero solo les gusta estar paseando, se la pasan comiendo y bebiendo. Hermano, es de Dios. La versión al día dice: como os he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Hay mucho cristiano que se comporta como enemigo, no como de parte de Dios. Su destino es la destrucción.
adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, solo piensan en diversión, solo piensan en comer y beber, solo piensan en entretenimiento, solo piensan en cómo ganar dinero, la satisfacción de ganar dinero, solo piensan en el trabajo. Hermano, por eso si usted está dejando las cosas de Dios, hermano, está abandonando las cosas de Dios, tenga mucho cuidado, porque el Señor le manda y dice que este tipo de cristianos son gente que se sienten orgullosos de esa vergüenza, porque vergüenza les debería de dar de alejarse de Dios. Es una vergüenza ir tras el dinero. Sabía que una de las cosas que enfureció, que se molestó mucho, queridos hermanos, a nuestro Dios en los días de Adán, en los días de Sodoma, es que ellos ya pensaban en negocios, pensaban en trabajo, pensaban en sus patrones. En los días de Noé solamente les gustaba estar en casa, de fiesta en fiesta. Se sentían orgullosos de esa vida. Por eso la fe no fue puesta para crear dinero. La fe fue puesta para salvación. Para salvación. La verdadera fe no es para hacer milagros. Pero es que sean señales en su nombre, sean milagros, sí. Pero primero tenían que ser salvos. La sanidad, los milagros, era producto de la salvación. No es la salvación producto de un milagro, sino es la sanidad, ese es producto de la salvación. Porque mucha gente pudo haber estado en una campaña o haber recibido la liberación, pero si no se alegra porque su nombre está escrito en el libro de la vida, no es salvo. No es salvo. Por eso dice, hermano, que hay mucho cristiano que se comporta como enemigo. No dice que son enemigos, dice que se comporta como enemigos. Aunque aquí la Reina Valera dice, aún los digo llorando, que andan muchos de los cuales os dije antes que son enemigos de la cruz. El fin de ellos es la perdición, dice, cuyo Dios es el vientre. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en su satisfacción. Solo piensan en viajes. Solo piensan en diversión. Solo piensan en comida. Solo piensan en fiesta. Solo piensan, hermano, te voy a hacer una pregunta. Tú como cristiano, como una cristiana, ¿piensas en las almas? ¿Cuánta gente piensa en las almas? Aún entendiendo, por eso mucha gente no entiende en qué tiempo está. ¿Usted cree que estamos en el tiempo de comer y beber, de divertirnos? O sea, no estoy diciendo que no lo hagas, pero depende mucho del pensamiento. Porque si en la boca fluye la necesidad de la salvación, hermano, pero si todo el tiempo estamos escuchando diversión, paseo, comida, bebida, es el colmo. Mire, le estoy predicando esto porque escuché al Espíritu decir, Él es el Todopoderoso. Y cuando yo veo que esta palabra, el Todopoderoso, significa el que está en la montaña, hay otra palabra que dice que esta palabra, de la palabra todopoderoso, significa también. Eso está interesante. Significa el que lleva las promesas, el que lleva la bendición. La palabra todopoderoso viene de la palabra Shaddai, que significa, esto está precioso, significa el que es capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. ¿Qué significa el Todopoderoso? El que es capaz
de ser no el todo, sino todo lo que tú necesitas. Como diciéndole al hombre, conmigo es suficiente en tu vida. Conmigo es suficiente. Por eso la fe nos hace entender, la verdadera fe nos hace entender que no necesitamos más nada aquí en la tierra, en nuestra vida, que solo a Él. ¿No te has dado cuenta, hermano, que en veces Cristo toma un segundo lugar en nuestra vida? Eso significa, hermano, el Todopoderoso, el Eterno, que es capaz de ser todo para su pueblo. No el todo, sino todo. Todo lo que el pueblo necesita. Eso es el Todopoderoso, significa la montaña. Por eso le digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, muévete, no es quítate, sino muévete a mi favor. Y dice la lectura, hermano, que ahí en ese monte se llevaban las promesas. También significa el monte de Dios, hermano. En el monte le dirías a ese monte, le diría al que está sentado en el monte, le dirías al que es el que mueve el monte, el que mueve la montaña, que se muevan las promesas, se muevan las bendiciones a tu vida, a favor de tu vida. Le dirías al que está sentado en la montaña, al que está arriba en la montaña, le dirías, Señor, lo que más necesita mi alma, lo que más necesita mi vida, eres tú, Señor. Entonces empiezan a suceder milagros, empiezan a suceder sanidades, empiezan a suceder libertades. Lo que más necesitamos nosotros en nuestra vida del Todopoderoso, queridos hermanos, es Él. Para ser salvo no necesitas dinero, no necesitas ni un bien, no necesitas nada. Solo necesitas entender que tú necesitas a Cristo, que tú necesitas al Todopoderoso, al que todo lo puede. Eso significa Todopoderoso, al que todo lo puede. Por eso digo que para el hombre le es imposible. Entonces dice, es imposible mover la montaña, sí. Para el hombre es imposible mover todo obstáculo para salvación, sí, hermano, pero con nuestro Dios dice, diréis este monte, pásate de aquella y se pasará, y nada os será posible. Nada será imposible. Por eso vivimos, hermanos, este tiempo. Por eso dice que hay quienes adoran en los días de Noé, en los días de Lot. Hermano, la gente se sentían orgullosos. Hermano, que solo piensan en lo terrenal. Su Dios, hermanos, es la diversión. Su Dios es el hermano comer y beber. Su Dios es estar viendo tele. Su Dios es el trabajo. Su Dios es el dinero. Su Dios es el negocio. Su Dios, hermano, es la satisfacción personal de sentirse, hermano, que disfruta de esta vida. Dios nunca mandó disfrutar, que disfrute de esta vida. El Señor lo dijo, que la vida del hombre no consiste en los bienes de estos tiempos, sino consiste en su salvación. Vea lo que dice Mateo 13, versículo 21, dice, pero no trae raíz en sí mismo, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, pero el que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Quiere decir que en los días de Noé, que estamos en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, que estamos en los días de Sodoma y Gomorra, no por el homosexualismo, porque el homosexualismo siempre ha habido. No es el pecado, no era el homosexualismo. El pecado que había en Sodoma y Gomorra, hermano, era la soberbia, que había mucha abundancia y no ayudaban a los necesitados, hermano, y porque ellos eran muy negociantes, amaban el dinero.
porque el pecado es lo que estaba en el corazón, no lo que siempre hacían, porque por eso Dios no juzgará al homosexual por ser homosexual. Lo juzgará porque hay mucha soberbia, porque no quiere reconocer el diseño de Dios, la voluntad divina, por no querer a Jesucristo como su Salvador. Pero vemos que su propio Dios, porque ellos habían creado su propio Dios. ¿A usted le gusta disfrutar la vida? ¿Le gusta disfrutar, hermano, andar de aquí para allá, disfrutando la vida? Nada más vamos a pensarlo. ¿Piensa usted que para eso Dios le hizo salvo? ¿O para tener la seguridad de que su nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Piensa usted, hermano, que Dios quiere que te andes de aquí para allá? Tenga mucho cuidado con aquella gente, hermano, que solo anda gastando dinero y de fiesta en fiesta no se la pasa. Tenga mucho cuidado. Porque en los días de Noé y de Sodoma adoraban su propio Dios. Porque lo terrenal y el conocimiento, hermano, hacen que el hombre se pierda. Lo echan a perder. No eches a perder tu vida. Porque los hombres echaron a perder su vida disfrutando lo que hacían. Por eso vean que dice Mateo, dice que, hermano, como nuestro testamento dice, pero como no entendieron muy bien el mensaje, su alegría duró muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser desobedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego estas semillas se hacen, dice, cayeron en los espinos. Estas semillas representan los que oyen el mensaje, pero no dejan que éste los cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse rico. Hay quienes entonces no entendieron el Evangelio, hay quienes no entienden el Evangelio, hay quienes ya se le olvidó el contenido del Evangelio. ¿Cuál es el contenido del Evangelio, hermano? Que fueran obedientes. Pero a ellos se les olvidó este mensaje de salvación. Y dice que cuando tienen problemas, cuando tienen tantita necesidad, les falta una escasez, necesitan comprar algo, enseguida se olvidan y no entendieron que el mensaje era para cambiar sus vidas, no para hacerlos ricos, no para prosperarlos, no era, hermano, para que anduvieran de fiesta en fiesta, pasándosele y divirtiendo toda su vida, que estuvieran clavados en una televisión, que estuvieran encerrados en sus casas. Eso lo dice el libro de Ageo. Cuando vino palabra, dice del Señor, a la vida de Ageo, porque la palabra Ageo significa la palabra de Dios, vino palabra del Señor y le digo, es para vosotros estar en vuestras casas. ¿Es tiempo de que ustedes están en sus casas encerrados? Mediten bien sobre este comportamiento, esta conducta. Dijo, mediten bien, piensen bien si esto es correcto, estar todo el tiempo metidos en sus casas. Piénsenlo. Ustedes trabajan mucho, dice, y le empieza a decir, y por esta razón, dice, por estar ustedes metidos, encerrados en sus casas, de sus casas no salen, se ha cerrado los cielos. No solamente eso, hermanos, sino que les hizo. Por eso cuando los cielos están cerrados, porque solo piensan en lo terrenal, solo piensan en el dinero, están, hermano, vean lo que dice en el versículo 11, dice 1:10 en Ageo, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Por eso dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Es lo que hacían en Sodoma y Gomorra, es lo que hacía, queridos hermanos, en los días de Noé. Todo el mundo estaba encerrado. Y la sequía, y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Se fue el gozo, se fue la alegría, se fue la palabra, se fue el respaldo divino. Sobre los montes, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Oh, es que solamente saco para comer. Es que es poquito. Ay, hermano, vea usted por qué. Porque se la pasan encerrado. Si la escritura dice que, hermanos,
que el obrero es digno de su salario, también es digno de su alimento. Póngase a trabajar en las cosas de Dios, hermano. Porque el que mejor paga en todo esto, y no hablando económicamente, sino que nunca te va a hacer falta nada. ¿Sabes por qué? Porque con Dios, con el verdadero Dios y el verdadero Cristo, tienes suficiente. Tienes suficiente. A menos que Dios no satisfaga tus gustos. Entonces dice que, hermano, afectó su trabajo, afectó la economía. Por eso la gente que no mueve un dedo para las cosas de Dios o abandona las cosas de Dios, su mayor problema en su casa y en su vida diaria es el dinero. Pero como no entiende el mensaje de salvación, porque dice que lo engañó las riquezas, ahogaron la palabra, no da frutos, no hay temor en ellos, no importa dónde vaya, no importa quién los arrastre, no importa, hermano, quién se... Mira, por eso le digo yo, hermano, procure no andar detrás, hermano, recibiendo migajas de la gente. No se arrastre por un plato de comida, hermano, y tenga que llegar donde hay santos, donde hay brujería, donde hay hechicería, por un plato de comida, por un peso, por una diversión, hermano. Nosotros estamos para traerlos a nosotros, no nosotros hacia ellos. ¿Cuándo lo va a entender la gente? ¿Cuándo? Porque acá dice, hermano, que cuando estos hizo, y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sodá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, escucharon la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová, que vino sobre de ellos, les vino temor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dijeron, por lugar de estar trabajando, detrás de yendo la comida, detrás de yendo el vientre, dice, entonces cuando ellos entendieron eso, entonces dice que el pueblo, vean lo que hizo el pueblo cuando siente el temor a Dios. Entonces dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de su Dios. Ya no fueron a comer, ya no fueron a beber, ya no fueron a disfrutar, ya no fueron, hermanos, tras el dinero, sino que se volvieron, dice, a la casa de Dios, al trabajo de Dios. ¿Qué significa eso? Por eso, cuando María Magdalena fue liberada, cuando aquel que tenía lepra, uno hermano de su mano, todos ellos no regresaron a sus casas, le dijeron a mi Señor Jesús, te seguiremos. Si usted se da cuenta que a todos los que les dio de comer, todos les dieron la espalda y se fueron. Pero a todos aquellos que sanó, los liberó de demonios, los perdonó sus pecados, siguieron a Jesús. En realidad eran pocos. Entendieron el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que entendieron? Entendieron que era mejor ser salvos. Entendieron el mensaje, que es mejor ser salvos, que su nombre está escrito en el libro de la vida. No entienden el mensaje de salvación porque creen que Dios está interesado en hacerlos ricos, creen que está interesado en Dios darle buenos trabajos, que disfrute la vida. Dice que los maltratan. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, que hoy en día el Señor mismo dijo que cuán difícil es que un hombre rico entre en el reino de los cielos? ¿No se ha dado cuenta hoy que no ha habido un rico? Yo no he visto un rico hoy de la gente rica,
porque los que más nos insultan a nosotros en el Evangelio, los que predicamos aquí, hermano, son la gente que tiene dinero, tiene negocio, que son preparados, según ellos son preparados. Pero ¿usted ha visto un rico evangelizando arrepentimiento para perdón de pecados? No, no, hermano. A lo mejor sí hay, a lo mejor sí hay. Pero son los pobres que llevan realmente el mensaje de salvación. No son los ricos. Cuando usted ve a mi Señor Jesucristo, que tomó a los apóstoles, hermano, eran gente que tenía dinero. Como Pablo. Pablo era un hombre adinerado. Y tuvo que dejar sus riquezas, hermanos, con tal de que, hermano, no es que los haya dejado, dijo ya no quiero nada con las empresas, sino que, hermano, de él se salió, hermano, y empezó a evangelizar el mensaje de salvación, hermano. Pero hoy son los pobres que les predican a los ricos. Los ricos, mi Señor se hizo pobre, no quiere decir que, era pobre, sino que Él era rico, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, si lo agarramos un poquito literal. Pero, queridos hermanos, todos los apóstoles tenían de una manera, Lucas era doctor, Pedro tenía barcos, hermano de Pablo vendía campañas, vendía tiendas de campaña. No eran gente pobre, no eran gente pobre. Usted ve a Abraham, ve a Moisés, ve a David, ve a Salomón. Todos ellos eran bien prosperados. ¿Cuál fue el problema? Ellos llevaron el mensaje a los pobres. Usaban sus recursos, hermanos, para llegar a la evangelización. Hoy son los pobres que dan lo poco que tienen con tal de llevar la evangelización a los ricos. Por eso dice que mi Señor Jesús, hermano, usó a gente pobre. Antiguamente era la gente rica que, hermano, evangelizaba a los pobres. Ahora son los pobres los que evangelizan a los ricos. Como los días de Noé. Eran los pobres, los pobres que en realidad... Lucas 6, 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que se echaba a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hermano, usted no se vaya a estar... es que cómo gastan dinero, y no se arrastre por un plato de comida, hermano. Esaú perdió su salvación por un plato de comida. Hay gente, hermano, que les hacen cambiar sus ideas, sus mentes por un plato de comida. Bendito Dios, hermano. Por un peso. Por una posición, por un trabajo. Mire usted en el Faraón, hermano, por solo posición la gente no quería salir. Mira, vea usted a este de hermano de Saúl, le gustaban los halagos. Vea usted, hermano, a Judas, unas monedas. Ni tan siquiera era rico, hermano, unas 30 mugrosas monedas. El Dios de este mundo, el Dios de ellos, hermanos, era su propia satisfacción. Ansiaba comer lo que caían de los otros. Hay dos tipos de creyentes. Lázaro le predicaba al rico. Hay dos tipos de creyente hoy. El que se la pasa encerrado, comiendo y bebiendo, de fiesta en fiesta, disfrutando su trabajo, disfrutando su dinero. Y los que se la pasan predicando, llevando salvación a las almas. Predicándole al que está comiendo y bebiendo, aquel que se la pasa de fiesta en fiesta y no para, se la pasa predicándole la salvación. Como en los días de Noé, uno solo predicaba la salvación a las almas. Hoy los que menos tienen son los que predican salvación de Cristo a las almas perdidas, a los que están vacíos, a los que no tienen a Cristo. Los ricos no tienen a Cristo, pero el pobre. Hay dos tipos de creyentes, hermanos, que hoy los que se la pasan en sus casas comiendo y bebiendo. Esto es su vida diaria, pasan disfrutando. Pero hay otros, los pobres, que se la pasan evangelizando, predicando el evangelio.
muchos cielo está cerrado porque se la pasan sin predicar a Cristo. Solo los cielos se abren, queridos hermanos, cuando se predica a Cristo para salvación. No para unirse a comer con la gente que no tiene a Cristo, que dice se comportan como si fueran enemigos de la cruz. Un rico no es aquel que tiene dinero, no es el término millonario, no es aquel que le sobra el dinero. Un rico es aquel que dice que no necesita a Cristo en su vida. Es aquel que dice todo lo tengo, nada me hace falta, tengo la vida solucionada. Es aquel que cree, queridos hermanos, que no necesita ni a Cristo en su vida. Cuando el Señor le dijo a Abraham, dice, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Le dijo, yo soy el Todopoderoso, lo que le estaba diciendo Dios a Abraham. Le dijo a Abraham, tú lo único necesitas, tú, tus hijos, toda tu descendencia, tú y tu casa, tú lo que necesitas, le dijeron a Abraham, es a mí. Yo soy el todo para ti. Yo soy el todo. Yo soy capaz de ser todo lo que tú necesitas. Por eso la gente que siente que, hermano, está vacía. Están vacíos. Yo soy capaz de bendecirte. Yo soy capaz de prosperarte. Por eso Dios prosperó a Abraham, hermano. Porque la fe de Abraham, ¿cuál era la fe de Abraham? La fe de Abraham era el que Dios era capaz, de que Dios es capaz de ser todo en su vida. De ser todo. Dios cubrió los espacios que tenía Abraham en su vida, esos espacios que los llevaba al entretenimiento, que los llevaba a la diversión. Te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué utilizas tus tiempos libres? ¿Para qué utilizas tus tiempos de días de descansos? ¿Para qué utilizas tus días de vacaciones? ¿Para qué utilizas tus momentos de que tienes tiempo? ¿Para qué? Quizás dirá, pues para hacer mis quehaceres, para hacer algo pendiente. Pero ¿sabe para qué se usan los tiempos que Dios nos da? Para hablar de Él. Para hablar de Él. Para hablar de Él. Lázaro le llevó el mensaje al rico. Mientras lo veía comer, él estaba evangelizándolo. No sabiendo que un día Lázaro y el rico iban a morir. Y ahí se definió sus gustos, sus placeres, ahí se definió. Uno terminó en el seno de Abraham. Lázaro terminó en el seno de Abraham un momento de descanso. El rico terminó en el infierno. Ese se la pasaba en su casa comiendo y bebiendo, disfrutando de la vida, de fiesta en fiesta. Cuando el hombre tiene a Cristo en su vida, tiene realmente al Cristo en su vida, tiene al Dios Todopoderoso. Si la fe de Abraham, hermano, era, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías, pero le dirías, dice, muévete. Por eso, queridos hermanos, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? La verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? La verdadera fe es saber que yo necesito a Dios en mi vida, necesito a Cristo en mi vida. Hay mucha gente que está en la carne, como dice aquí la hermana María Elena. Estaba en la carne, hermanos.
no estaba en el espíritu, porque no sabían, hermano, que una persona carnal se la vive disfrutando la vida. Pero una persona en el espíritu está pendiente que su tiempo lo usa para hablar de Cristo, para llevar el mensaje de Cristo. No pierde el tiempo, porque el tiempo en Dios es oro, el tiempo de Dios es valioso, pero para muchos el tiempo es dinero, para muchos el tiempo es satisfacción, para muchos el tiempo es diversión, para muchos el tiempo es su vida. Por eso cuando el Señor me dijo a mi hermano esta mañana, yo soy el Todopoderoso y Él es el Todopoderoso, lo que le digo al Señor Abraham, todo lo que tú necesitas es a mí. Yo soy el todo para ti. Por eso la verdadera fe quiere ser salvo. No necesitas dinero, no necesitas nada para comprar tu salvación. Necesitas a Cristo nada más. ¿Quisieras un milagro? ¿Necesitas algo? Tú no necesitas un milagro. Tú necesitas al Dios que hace milagros. Tú necesitas al Dios. Tú no necesitas un cambio. No, tú necesitas al Dios que cambia. ¿Qué necesitas tú? ¿Una liberación? No, tú necesitas al Dios que libera. Tú necesitas que Dios te ayude. Tú necesitas al Dios que ayuda. Tú necesitas al Dios. Por eso le digo al Señor a Abraham. Abraham le dijo al Señor, o sea, lo que le dijo fue, tú lo que necesites a mí. Yo seré el todo para ti. Por eso cuando dijeron aquellos discípulos le preguntaron al Señor, por eso el rico llegó a decir, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo habla un rico? No un rico que tiene dinero, porque hay gente que es pobre que no tiene nada, igual que yo. Pero aquel rico, aquel es el que usa el lenguaje de diciendo, ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad. Ese es un hombre rico. Por eso al rico le dijeron, a aquel hombre le dijeron que estaba pensando en dónde poner todo lo que había ganado. Haré el granero, dice, un granero más grande. Se le presenta a mi Señor Jesucristo y le dijo, dalo a los pobres y sígueme. Lo que le estaba diciendo, tú no necesitas guardar todas esas riquezas, tú no necesitas disfrutar la vida. Tú lo que tú necesitas es a mí. Él no quiso, perdió su vida, terminó en el infierno. Cuán difícil es que un rico hermano entre en el reino de los cielos. Que el reino, que dice, cuán difícil entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Y cuando oyeron esto los discípulos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo si todos dicen eso? Lo que para el hombre le es imposible, dice lo que imposible para el hombre es posible para Dios. Pues entonces le dirás a la montaña, Señor, la montaña, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirías a la montaña, a esa montaña, Señor, pásate de allá para acá. Pásate de allá para acá. Si tuvieras fe, atraerías a Cristo a tu vida. Si tuvieras fe, atraerías al Dios Todopoderoso a tu vida. Si tuvieras fe, le dirías a ese monte, porque la palabra Todopoderoso, donde estás sentado, significa donde está el monte, donde está la montaña. Le dirías a Dios, Señor, pásate a mi vida, pásate a mi corazón, pásate a todo mi ser. Señor, sálvame, restáurame, Señor, cámbiame la vida. Si tuvieras fe, le dirías al que está sentado en la montaña, pásate de allá para acá. Y no sería imposible. Porque la gente tiene puesto el corazón en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Y le diría, Señor, pásate de allá para acá. Porque a la gente que no entiende el mensaje, a la gente que no ha entendido el mensaje de salvación,
Lázaro le predicó al rico, le diciendo, no es esa es la forma del evangelio. No has entendido el mensaje de salvación. Yo te estoy trayendo a Cristo. Yo te estoy trayendo al Padre, estoy trayendo la palabra. Él no quiso, hermano. Él no quiso la salvación, pensó que ya era salvo. Porque tenía todo. Pensó que eso era lo que Dios quería. Hoy te traemos a Cristo a tu vida. Quizás tengas de todo, pero te hace falta Cristo en tu vida. La verdadera fe es aquel que le dice a Cristo, el que le dice al Padre, Señor, tú sé que estás en lo alto. Yo sé que estás en lo alto. Yo sé que estás arriba en el cielo. Pero pásate de allá para acá. Pásate de allá arriba, pásate, Señor, en mi corazón, pásate a mi vida. Por eso es esta palabra, todopoderoso, significa, queridos hermanos, con eso termino. El Dios eternamente capaz de ser todo, no el todo, sino ser todo lo que necesitas. Señor, dile, Señor, en esta mañana, tú eres todo lo que yo necesito en mi vida. Tú eres el Dios del milagro, tú eres el Dios de la sanidad, tú eres el Dios de la libertad. Tú eres el Dios que provee. Yo necesito tu salvación, yo necesito tu perdón, yo necesito tu misericordia. Es todo lo que mi alma necesita, Señor. Eres tú. Lo único que necesita mi alma, mi vida para cambiar, mi familia para cambiar, mi matrimonio para cambiar, mis hijos para cambiar, no es un milagro, no es una sanidad. Lo único que necesitamos, Señor, es a ti. Que te pases de allá a nuestros corazones. Dile, Señor, desciende sobre nuestro corazón, sobre mi corazón, sobre el corazón de mi esposo, sobre el corazón de mis hijos. En mi casa, Señor, desciende, pásate de allá para acá. Pásate, porque lo que necesitamos en nuestra vida, en mi casa, en mi vida, es a ti, Señor. Necesitamos la salvación en nuestra casa. Necesitamos la restauración en nuestra casa. Necesitamos tu presencia, porque todo le dirías, si tuvieras fe, le dirías a ese monte, le diría al que está sentado en el monte, le diría, pásate de allá para acá, nuestro corazón, Señor. Ven y mora en medio de nosotros. Por eso tú necesitas a Cristo en tu vida. Tú necesitas, hermano, a Cristo en tu casa. Tú necesitas la salvación en tu vida. Tú necesitas al único y verdadero Señor Jesucristo. A Él necesitas y nada más. Muchas gracias por su tiempo. Ven a Cristo, hermano. Ponte a cuentas con Él. Y clámale a Dios, hermano. No te la pases de casa en casa de los tipos de creyentes que predicaban. Tú necesitas a Cristo. En aquellos que solamente se la pasan sin hacer nada. Su tiempo es para otras cosas menos para Él. Lázaro en sus tiempos daba a conocer a Jesucristo en su vida. Ven a Cristo, hermano, el Padre te está esperando. Muchas gracias por su tiempo. Arrepiéntate, reconcíliate, ponte a cuentas. Y te vas a dar cuenta que todas las cosas que suceden es porque la gente quiere algo, pero no lo quiere a Él. Yo soy el Todopoderoso, que soy capaz de ser todo para ti. Qué precioso, hermano. Ven a Cristo y dale gracias a Dios por tu vida. Tú necesitas a Cristo. Tu familia necesita a Cristo. Tu matrimonio necesita a Cristo. Y nada más. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ayúdenos a compartir. Allí mándaselo a quien necesita volver a los pies de Cristo, hermano. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Un saludo a María Elena Rosarios. Y muchas gracias, hermana. Dios les bendiga a todos. A todos y que el Señor me los guarde. Bendiciones, hermano.